¿Cuáles son algunos de los retos de la enseñanza de la historia en la escuela primaria? Los invitamos a conocer la respuesta a esta y otras preguntas aquí, Entre Maestros. Bienvenidos a nuestro primer programa de historia de la serie Entre Maestros. Nos encontramos en el bello Museo Nacional de las Intervenciones, desde donde transmitiremos las 5 emisiones de esta serie. Hoy hablaremos de los retos que enfrentan los maestros en la enseñanza de la historia y comentaremos los rasgos y propósitos del enfoque de esta asignatura. En los siguientes 4 programas de la serie, seguiremos profundizando en el enfoque, en el desarrollo de algunas nociones, habilidades y sugerencias didácticas. Para analizar y comentar con nosotros el tema del día de hoy, contamos con la participación del profesor Alberto Sánchez Cervantes, de la profesora Concepción Garcés Díaz y la licenciada Susana Espinosa Mayorga. Demos inicio a nuestro tema, los retos de la enseñanza de la historia, conociendo la opinión de algunos maestros de primaria. Acompáñenos. Los niños no comprenden el espacio entre una época y otra. Les cuesta mucha dificultad ubicarse. No comprenden muchas veces el por qué sucedió eso y sus consecuencias. La mayoría de ellos y ellas no manejan un espacio temporal. Aparte de ello, no tienen una secuencia de los hechos. Tampoco relacionan que un hecho histórico tiene varias causas por las cuales se origina. Es ubicar a los niños en el tiempo y en el espacio. El interés que hay que despertar en el alumno. Es que la sienten como algo árido, algo que no pueden constatar, que no pueden comprobar, que no pueden palpar. La comprensión del tiempo y el espacio que se pueda ver, ¿no?, en el tema que estemos trabajando. Esto es porque es algo muy abstracto para el alumno. Después de escuchar las diferentes opiniones de los maestros, Susana, ¿qué nos pueden comentar al respecto de las opiniones de los maestros entrevistados? Bueno, yo creo que los maestros tocan a lo largo de sus respuestas retos muy importantes para la enseñanza de la historia. Quizá el reto que para mí influye más al momento de preparar las clases es cómo les vamos a transmitir el gusto por la historia. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros alumnos y alumnas realmente disfruten reflexionar el conocimiento histórico? Que disfruten y puedan saborear sus clases de historia, ¿no? Para ello es necesario presentar una historia que esté relacionada con su vida, que les genere dudas, inquietudes, que les transmita curiosidad, que los haga preguntarse si las cosas siempre han estado así o por qué las cosas están como están, que puedan pensar históricamente, ¿no? Y para ello es importante también ir poco a poco, los alumnos vayan madurando su idea del mundo, que vayan reflexionando sobre el lugar en donde están situados, sobre su situación en esta sociedad, en este país y qué implica, ¿no? ¿El niño tiene problema con alguna etapa en particular
o es en general con todas las épocas? Pues como también acabamos de escuchar, los maestros partimos de nuestras experiencias, de que nos cuesta acercar al niño más al pasado lejano. Llevarlos a la noción de tiempo histórico es algo abstracto, hasta para nosotros mismos como adultos, porque creo que nos falta a los maestros encontrar cómo enseñar la historia, como decía Susana, de una manera atractiva, de una manera práctica, de una manera que interese al niño y que lo motive, no importa la etapa de la historia que se esté viendo, sea un pasado inmediato, sea un pasado lejano. Yo creo que si hacemos al niño partícipe de ese momento, si hacemos al niño que se sienta estar viviendo ese momento, vamos a hacer que la historia realmente sea atractiva. Muy bien. ¿Y tú qué rescatas, Alberto, de las opiniones vertidas por los maestros? Sí, mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes compartan mi opinión, es que justamente lo que ellos plantean como problemas que enfrentan al enseñar historia, justamente son los retos y los propósitos que se deben de alcanzar a lo largo de la escuela primaria con la enseñanza de esta asignatura. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la repetida idea de que los niños tienen problemas para la ubicación temporal. Pues justamente ese, más que ser un problema, es un reto para los maestros, porque la enseñanza debería tender a superar este problema. Digo, no es un problema en estricto sentido, sino es un reto para la enseñanza. Entonces, a lo largo de la escuela primaria, pues nosotros tenemos contenidos en nuestros programas y actividades en nuestros libros de texto que les van a permitir ir superando ese problema, ese reto, esa disyuntiva. Es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. Y una segunda cosa que me llama la atención es que se vuelve al tema de que la historia es árida, es aburrida, es un conocimiento abstracto para los niños. Yo tengo otra idea. Yo creo que a veces confundimos lo que es la disciplina misma con la forma de enseñanza y que más bien los niños no tienen una idea sobre la disciplina, sino cómo se la hemos enseñado a lo largo del tiempo. Entonces, esto constituye otro reto, como decía Conchita, como decía Susana. El reto para nosotros los maestros es hacer agradable este conocimiento a los niños, y hay formas. Yo creo que vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de la emisión. Gracias. Maestra Concepción, ¿por qué es importante enseñar historia en la escuela primaria? Bueno, vamos a partir de que la historia es un conocimiento con valor formativo, con carácter formativo, y que nosotros los maestros tenemos la labor, el trabajo de formar a los futuros ciudadanos. Entonces el niño, para poder entender el presente que está viviendo, para darse respuesta a todos los procesos sociales que vive, tiene que conocer su pasado. Y es muy importante entonces para la escuela, para el maestro, para nosotros maestras y maestros, enseñar la historia, pero de una manera, como venimos diciendo, atractiva. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que también es importante enseñar la historia porque la historia contiene principios fundamentales en el desarrollo social individual de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. La historia no es un problema de saber los nombres de los personajes, el lugar de los acontecimientos. Estos son cosas que a la larga son datos que van a poder encontrar en una enciclopedia o dentro de algún libro de historia. El problema es generar un conocimiento útil en nuestros alumnos que les haga tener una reflexión permanente de cómo están situados ellos dentro de la sociedad. Y sí creo que es muy importante la enseñanza de la historia porque tiene el propósito de enseñarnos que somos, nos enseña que somos mucho más libres de lo que nos sentimos y siempre cambia algo en el espíritu de la gente, ¿no? Maestro, ¿le gustaría agregar algo? Sí, bueno, no olvidar un propósito histórico de esta asignatura, valga la redundancia, que justamente la enseñanza de la historia nos ayuda a fomentar y a consolidar la identidad nacional. Yo creo que es un aspecto que es muy importante y que los niños que están en edad de cursar la primaria están justamente fomentando esa identidad.
Pero otra cosa que yo quiero agregar es que la historia es una asignatura que les permite a los niños desarrollar una idea fundamental, que es la idea de cambio. Generalmente los niños tienen la idea de que el mundo como lo ven siempre ha sido de esa forma. Justamente el estudio de la historia les va inculcando esta idea de que la sociedad, de que las personas, la forma de vestir, de alimentarse, de transportarse, etcétera, etcétera, va cambiando con el tiempo. Entonces yo creo que tiene también ese valor, es una forma de pensamiento. Estamos de regreso con ustedes aquí, Entre Maestros. En nuestro segmento anterior comentamos acerca de los retos que enfrentan los maestros en la enseñanza de la historia. Ahora los invitamos a ver la siguiente cápsula que nos habla de la organización de los temas de estudio de la educación primaria. Acompáñenos. Con la enseñanza de la historia, se busca que los niños y las niñas adquieran no solo un conocimiento básico de la historia de México y de la historia universal, sino también desarrollen una serie de nociones, habilidades y actitudes para comprender su realidad. La organización de los programas de historia a lo largo de la educación primaria permite avanzar gradualmente de lo que para el niño es más cercano y concreto hacia lo más lejano y general. De acuerdo con este planteamiento, en los 2 primeros grados de educación primaria se abordan temas que permiten al niño reflexionar acerca de su pasado inmediato, de su historia personal y familiar. Asimismo, en esos grados se inicia el conocimiento de algunos de los hechos más destacados de la historia de México. En 3er grado, se inicia el estudio sistemático de la asignatura. Los alumnos conocen las características más importantes de la historia, la geografía y la organización social y política de la entidad federativa en donde viven y algunos rasgos del municipio o comunidad a la que pertenecen. En 4º grado, los alumnos estudian un curso general e introductorio de la historia de México. El propósito central es que identifiquen la secuencia y características de las grandes etapas de la historia de nuestro país, a la vez que ejerciten las nociones de tiempo y cambio histórico. En 5º grado, los alumnos y las alumnas estudian los elementos más importantes de la historia universal, relacionándolos con el desarrollo histórico de México. El programa comprende desde la prehistoria hasta la primera mitad del siglo XVIII. En 6º grado, ven los siglos XIX y XX de la historia de nuestro país. Los programas de historia incluyen contenidos que se refieren a los cambios en la técnica, la ciencia y la vida cotidiana, destacando la influencia que tienen los descubrimientos, los inventos y las formas de vida en los procesos históricos de la humanidad. El enfoque para la enseñanza de la historia propone, en lugar de memorizar fechas, nombres de personajes y lugares como datos aislados, desarrollar en los niños nociones de espacialidad y temporalidad que les permitan entender la historia como un largo proceso ligado a nuestra actualidad. Esto representa uno de los principales retos en la enseñanza de la historia. Una vez que hemos visto cómo están organizados los temas de estudio, nos gustaría conocer la opinión de nuestros invitados con respecto al propósito de esta organización. Maestro Alberto, por favor. Sí, bien. Una fundamentación de esta organización se expone en la misma cápsula. Yo voy a tratar de ampliar un poco. Sí. El primer rasgo del enfoque de enseñanza de la historia es justamente este que se enuncia, que los niños partan de lo que es más concreto y cercano a ellos y paulatinamente vayan abordando temas que sean más lejanos y generales para ellos. Esto es muy importante porque los programas de estudio y los libros de texto están organizados de tal manera que el niño empieza a realizar actividades y hacer reflexiones sobre su vida inmediata. La historia de la localidad, de la escuela, de la familia, de su propia vida, etcétera, etcétera. Y paulatinamente este ámbito se va ampliando al municipio, a la entidad federativa, pasando por el país y llegando a la idea de la historia universal. Recordemos que el desarrollo de las nociones que van a ser útiles para comprender estos complejos procesos históricos se van desarrollando a lo largo de la escuela primaria. Esta es una razón fundamental. La presentación de nuestros programas va de lo más sencillo a lo más complejo para los niños.
Para que haya un verdadero desarrollo cognitivo en nuestros alumnos y alumnas, es muy importante que el desarrollo sea gradual. El niño no construye su conocimiento de manera simple ni lineal. Entonces no podemos presentarle a nuestros alumnos problemas tan difíciles que ni entienda para resolver, o problemas tan sencillos que no le impliquen un reto. Por eso el propósito de esta organización es ir llevando al niño a que vaya desarrollando sus nociones, sus habilidades y sus actitudes de manera gradual, pero que llegue a su verdadero desarrollo, a un aprendizaje realmente significativo. Perfecto, gracias. Bien, gracias. Con la enseñanza de la historia se busca que los niños desarrollen su capacidad para comprender procesos históricos, la dinámica del cambio social y el papel que desempeñan los individuos y los diferentes grupos sociales. Para lograr dicho propósito, los niños y las niñas deberán adquirir y desarrollar nociones histórico-sociales como tiempo, espacio, causalidad, simultaneidad, entre otras. A continuación veamos una cápsula que nos habla sobre las nociones histórico-sociales. Con la enseñanza de la historia, se busca que los alumnos se expliquen procesos y hechos que ocurrieron en el pasado, muchos en épocas remotas, quizá inimaginables para ellos. De ahí la necesidad de desarrollar las nociones de temporalidad y espacialidad. Es recomendable que el maestro o maestra trabaje las nociones histórico-sociales utilizando diversos materiales, recursos didácticos y actividades que ayuden a su comprensión y que permitan el desarrollo de habilidades y actitudes en sus alumnos. Desde los primeros años, se busca que los alumnos empiecen a comprender la noción de cambio a través del tiempo. La noción de tiempo histórico se desarrolla a medida que el niño va comprendiendo que en otros tiempos existieron formas de pensamiento, actividades económicas, culturales y políticas distintas a las nuestras, así como de ordenar cronológicamente las grandes épocas de la historia. En la asignatura, los alumnos ejercitan la noción de espacio geográfico al vincular los procesos históricos con el medio en el que ocurrieron. Es importante que los estudiantes reconozcan la interacción que existe entre el medio geográfico y los grupos humanos a lo largo del tiempo. A través de la historia se conocen diversas épocas, sus semejanzas y diferencias con la actualidad. Por ello, la relación pasado-presente nos permite entender la influencia que ejerce el pasado sobre nuestras formas de actuar o de pensar. La relación pasado-presente permite a su vez que los alumnos comprendan otras nociones histórico-sociales como la causalidad. La causalidad busca explicar los diferentes factores económicos, políticos, tecnológicos, geográficos, sociales, entre otros, que influyeron en el desarrollo de un determinado proceso histórico y al mismo tiempo nos muestra que los hechos se producen por múltiples causas. Otra de las nociones que se trabaja con la enseñanza de la historia es la herencia cultural. La herencia cultural es todo lo que viene del pasado y contribuye a la conformación de nuestra identidad, como las costumbres, tradiciones, formas de lenguaje, vestido, alimentos, entre otros. El estudio y desarrollo de estas nociones permite que los alumnos y alumnas se expliquen los procesos transcurridos desde la aparición del hombre y reconozcan los factores que influyen y conforman nuestras formas de vida. Por otro lado, es importante que los alumnos se sientan partícipes de la historia por el hecho de vivir en sociedad e interactuar con los demás. Estamos de regreso aquí, Entre Maestros. En nuestro segmento anterior vimos una cápsula acerca de las nociones que se desarrollan con el estudio de la historia. Ahora los invitamos a ver una entrevista realizada al profesor Rodolfo Ramírez Raimundo, director general de Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, en la que nos habla acerca de esas nociones. Los maestros enfrentamos varios retos en la enseñanza de la historia. Yo siempre he señalado que el primero de ellos es que los propios profesores se interesen por el conocimiento y por el estudio del pasado. Y sobre esa base tendrán posibilidades para ayudar a superar los otros retos, que el primero siempre será
cómo despertar el interés de los niños por cuestiones aparentemente fuera de su contexto, fuera de su vida, fuera de sus intereses inmediatos. Quien ha enseñado a historia sabe que hay muchas cosas del pasado que interesan casi naturalmente a los niños y que lo que los ha ido alejando de este interés es la conversión de esta asignatura en un campo árido donde solamente se ven algunas dumas que podrían ser las fechas, los personajes y los hechos preferentemente políticos y militares. Superar esta forma de enseñanza es sin duda el principal reto. El otro, desde luego, es adaptar las explicaciones, las actividades a las capacidades de comprensión de los niños, que no son homogéneas. En cualquier grupo hay niños con distintas posibilidades de comprensión. Lo importante será diseñar actividades que no sean repetitivas, es decir, que no sean tan simples, que no presenten un reto para los niños, pero que tampoco sean tan complicadas, de tal modo que estas actividades, representando un reto, sean en efecto actividades de aprendizaje. Creo que este es el segundo reto. Y el tercero, nosotros en la escuela primaria de algún modo hacemos divulgación de la historia, pero siempre tenemos que tener el cuidado de presentar la historia con toda su complejidad, adaptándola a la capacidad de comprensión de los niños. Es decir, divulgar pero no vulgarizar, hacer didáctico el conocimiento pero no simplificarlo al grado de deformarlos. Y aquí están los tres retos fundamentales en toda la educación básica. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para desarrollar en nuestros niños y niñas las nociones histórico-sociales? Maestro Alberto. Sí, bien. Mira, yo creo que uno de los aportes de los materiales para los maestros y para los niños que tenemos en las escuelas es que justamente favorecen el desarrollo de estas nociones que ya se enunciaban. La idea de cambio, de secuencia, de continuidad histórica, la idea de cronología o la idea de pasado se pueden fomentar con las actividades que se recomiendan en los libros para el maestro. ¿Cómo qué actividades se sugieren ahí? Bueno, que los niños elaboren líneas del tiempo, que son muy importantes para generar esta idea de cambio histórico y de secuencia histórica, que realicen también historietas, escenificaciones, que escriban cartas a personajes del pasado, ¿no? Etcétera. Todo este conjunto de actividades, si los maestros las desarrollamos permanentemente a lo largo del año escolar, van a estar fomentando en los niños el desarrollo de estas nociones que son fundamentales. Ya se decía en otro momento que sin estas nociones la comprensión del pasado es mucho más difícil para los niños. Perfecto, gracias, maestro. ¿Nadie más va a abundar sobre esto? Bueno, sí, algo que también sería muy importante al momento de las estrategias, creo que como maestros y maestras es muy importante preguntarnos a través de estas estrategias a dónde quiero llevar a mis alumnos, qué conocimientos o habilidades o nociones quiero que desarrollen o conozcan. Y en ese sentido es muy importante al momento de planearlas, preguntarnos muy bien para qué las vamos a usar y cómo las vamos a usar para que nuestros alumnos lleguen a donde los queremos llevar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada más usar la historieta para hacerles la clase de historia amena, sino es utilizar la historieta para desarrollar qué tipo de conocimiento o qué contenido o qué es a donde quiero llevar a mis alumnos. Porque la historieta se puede trabajar incluso en otras asignaturas y de diferentes maneras, pero en el área de historia, en la asignatura de historia, cómo la voy a utilizar y a dónde quiero llegar a través de este recurso didáctico, ¿no? Muy bien. Concepción, ¿qué habilidades y actitudes se desarrollan en los niños con la enseñanza de la historia? Cuando permitimos al niño trabajar de una dándole libertad, dejándolo que él investigue, que él desarrolle sus propias
estrategias para presentar un tema, donde él también trabaja en equipo, donde los niños comparten experiencias, etcétera. Todo esto va a permitir que paralelamente al desarrollo de estas nociones va también a desarrollar habilidades y actitudes. Sí, maestro Alberto. Si me permiten, ahora hay algo muy importante, la adquisición de los conocimientos. Esto debe de quedar claro a nuestros compañeros maestros, no está al margen del desarrollo de habilidades. Cuando sucede eso, ese conocimiento se olvida muy pronto. Pero el desarrollo de habilidades tampoco está al margen, ¿no?, de la adquisición de un determinado conocimiento. Con esto quiero decir que ambos desarrollos, ¿no?, van unidos estrechamente. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la historieta, que por cierto es un contenido que está en nuestros programas de español, fíjense ustedes, los niños van a representar el conocimiento que adquirieron, vamos a suponer de la época de la Reforma. Los niños ilustrarán con sus viñetas una secuencia de contenidos, de acontecimientos históricos, lógicamente. Es decir, los niños, es el primer problema que se plantean, si las viñetas, los dibujitos que voy a representar tienen un orden lógico y están acordes con la secuencia histórica en que sucedieron. Pero también sucede otro fenómeno ahí muy interesante, que para poner los textos en la historieta, los niños tienen que sintetizar el conocimiento que adquirieron. Entonces están desarrollando esta noción de secuencia histórica, pero están poniendo en práctica una habilidad que van a seguir desarrollando, que es la síntesis de la información que adquirieron en otro momento. Entonces, con esto quiero ilustrar esta idea que planteaba al principio: una cosa de la otra no pueden estar separadas. Y así podríamos poner otros ejemplos. En las líneas del tiempo, por ejemplo, los niños muestran una serie de habilidades para dibujar, para escribir textos breves, para poner ilustraciones, etcétera. Pero esto no lo podrían hacer si no tienen un dominio de los conocimientos que el maestro, ¿no?, se trazó para que los niños los adquirieran. ¿Y qué criterios se deben seguir para evaluar nociones, habilidades y actitudes en nuestros alumnos y alumnas, maestra? Bueno, uno de los criterios más importantes es que queremos nosotros mejorar la educación. Y para ello diversificamos estrategias y recursos en la enseñanza de la historia. Pero algo que también tenemos que poner mucha atención y que a veces no consideramos es los resultados a los que queremos llegar. ¿Qué nociones y qué habilidades quiero desarrollar en mis alumnos o a dónde los quiero llevar? Y la respuesta a estas preguntas que nos hacemos como maestros al momento de diseñar nuestras clases nos van a orientar un poco en las formas en las que yo tengo que evaluar. Uno de los elementos que para mí es fundamental al momento de la evaluación son los conocimientos previos de nuestros alumnos. Cuando vamos a dar un tema, les podemos preguntar qué conocen o qué saben de ese tema. Y las respuestas que ellos dan o las preguntas que ellos tienen sobre ese tema es una muy buena guía para orientar cómo vamos a dar la evaluación y seguir cómo empezó el niño al momento de dar la clase y a dónde lo vamos llevando al finalizar el tema que vamos a dar. Un elemento que no me gustaría que se nos fuera, que cuando hablamos de evaluación siempre estamos hablando de que lo hacemos para mejorar. Nos informa de lo que aprendieron los niños, eso es fundamental y es muy importante, pero a los maestros también nos informa de si las actividades que les propusimos fueron adecuadas y si nuestro propio desempeño en la conducción de las mismas fue acertado, de tal manera que la evaluación nos ayuda a saber lo que aprendieron nuestros estudiantes, cómo van evolucionando sus ideas, sus conceptos, sus nociones, pero cómo lo estamos haciendo nosotros también. Sí, maestra. Sí, yo quisiera agregar algo y sería un ejemplo. Nosotros como maestras y maestros estamos acostumbrados a calificar casi siempre. El concepto de evaluar, como no alcanzamos tal vez a comprender o no lo tomamos en cuenta, hacemos instrumentos con preguntas cerradas donde solo hacemos, lo único que recibimos con este tipo de calificación es
ver la cantidad de conocimientos que el niño ha memorizado. Por ejemplo, son preguntas donde solo son fechas, personajes, lugares, ¿verdad? Que a fin de cuentas no significa nada para el niño, ¿no? Un último punto nada más para concluir lo de la evaluación. También es muy importante que como maestros y maestras tengamos en cuenta que la evaluación no es el fin, no es el fin último de la enseñanza o del tema. Es un recurso importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar nuestra clase, pero no aprendemos para llegar a la evaluación, o sea, no tenemos que planear nuestra clase nada más con base en la evaluación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Regresamos aquí entre maestros. Nuestros invitados del día de hoy ya han hecho mención de algunas estrategias didácticas. Como ejemplo de una de ellas, veremos una experiencia en el salón de clases con alumnos del tercer grado de la Escuela Rural General Lázaro Cárdenas de San Miguel del Milagro, allá en Tlaxcala, conducida por la profesora Lucila Ramírez Pérez. Buenos días, niños. Buenos días. El tema del día de hoy es Cacaxtla. ¿Qué significa Cacaxtla? Significa apoyo por dos varas. También otro significado tiene. Se refiere a una ave parecida a los cuervos. Cacaxtla. Abran su libro en la página 93 para que leamos. ¿Ya? Hace muchísimo tiempo que llegaron aquí, a este lugar, un grupo que se les llamaba Xicalancas. Tardaron mucho tiempo viajando ellos porque buscaban un lugar que tuviera mucha extensión de tierra para ellos así poder cultivar. También el agua, porque se acercaban ahí los animales silvestres. Un lugar alto para poder observar todo su alrededor. Cacaxtla se encuentra en la población de San Miguel del Milagro. En esta población, a un ladito de esta población, vinieron a vivir los olmecas xicalancas. Ahora Cacaxtla se encuentra al oeste de nuestro pueblo. San Miguel de Milagro pertenece al estado de Tlaxcala y Tlaxcala pertenece a nuestra República Mexicana. Ahora vamos a estudiar el tiempo en que se desarrolló Cacaxtla. En el territorio donde ahora es Tlaxcala vivía un grupo de olmecas antes de la llegada de los xicalancas. En el año 500 y 600 después de Cristo llegan los xicalancas. Los olmecas xicalancas se dedicaban a cazar, por ejemplo, el zorrillo lo cazaban, ardilla, venado, serpiente, guajolote, cultivaban calabaza, jitomate, amaranto. Hasta nuestros días, la mayoría de la población se dedica a hacer la alegría. Para reforzar los conocimientos que hemos adquirido en clases, vamos a preparar la visita para el día de mañana. A cada equipo les voy a repartir su tema. Observamos el paisaje y las construcciones, y yo me encontré en una construcción que es un cuescomate,
que está hecha de barro cocido y su techo es de paca. Entonces, y ahí los olmecas y calangas aguardaban sus semillas. Mi equipo y yo observamos el mural del Templo Rojo y yo observé un personaje pero que llevaba atrás un palo que llevaba amarrado un canasto con plumas, un caparazón de tortuga. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaría bien que construyéramos una carretera? Si ponen una carretera de nuestra zona, se perdería un pedazo de nuestra historia. Acabamos de ver una experiencia con alumnos de tercer grado. ¿Qué nos pueden comentar sobre ella? Maestro Alberto. Sí, bien, a mí me parece muy importante destacar el uso de los recursos distintos a los que tradicionalmente empleamos en el aula, como es el libro de texto y los cuadernos, la explicación oral solamente del profesor. Creo que aquí la actividad ha sido planeada de tal manera que los niños aprovechen los recursos educativos que están en su entorno. Y eso me parece a mí fundamental. Además, como usted dijo, son niños de tercer año y justamente una de las orientaciones principales de nuestros programas de estudio es que los niños aprovechen estos elementos que están a su alcance. Yo quisiera decir que los niños, siempre que acudan a una zona arqueológica, a la sala de algún museo, a realizar un itinerario histórico por las calles de su barrio o de su ciudad, tienen que ir cargados de problemas y de retos a resolver. Creo que debemos de superar esa etapa que para nosotros es muy significativa. Cuando fuimos niños, íbamos a los museos, pues un poco a mirar lo que uno como niño pudiera hacer, o a escuchar explicaciones demasiado elaboradas, muy lejanas a nuestro entendimiento. Yo creo que lo que se muestra en la cápsula es este afán de que los niños visiten, dibujen, obtengan información, la interpreten y luego la expongan a sus compañeros. Yo creo que por ahí tendríamos que orientar más seguido este tipo de actividades, aprovechando los recursos del medio. Gracias por seguir con nosotros aquí Entre Maestros. Al inicio del programa se habló de las características de la enseñanza de la historia. Una de ellas fue la diversificación del conocimiento histórico. Respecto a eso, nos gustaría preguntarles cuál es la importancia de diversificar los objetos del conocimiento histórico y cómo se puede lograr, Alberto. Bien, mira, yo creo que es muy importante diversificar los objetos del conocimiento histórico en la escuela primaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente los niños y muchos adultos, por cierto, tenemos la idea de que el objeto de estudio de la historia es la memorización de datos, de fechas, de nombres, de lugares. Y con esa idea vamos creciendo, una idea poco estimulante, por cierto. La propuesta que se está haciendo para la escuela primaria es que los niños reconozcan que hay muchos objetos de conocimiento histórico, como la forma en que vivía la gente, la forma en que han evolucionado las sociedades, la vestimenta, los alimentos, la organización política, por supuesto. Desde primer grado, si nosotros recordamos, se empiezan a estudiar temas sencillos, pero que ya tienen esta intención. Por ejemplo, cómo ha cambiado la escuela, o cuál ha sido el pasado de nuestra familia, hasta ir llegando a temas un poco más complejos a lo largo de la educación primaria. De esta forma los niños van a tomar conciencia de que prácticamente todo lo que les rodea tiene historia. Y esto va a tener sus consecuencias, porque vamos a dejar de ver la historia solamente como la de los grandes personajes, la de los grandes héroes, que esto es importante, no lo negamos, pero que también es importante que tomemos conciencia de que la historia abarca otros temas, otros objetos de estudio. Yo quiero poner como un ejemplo claro de este rasgo el libro para los alumnos de quinto grado. En este libro, si uno lo abre, lo ojea, va encontrando diversas líneas del estudio
de diferentes temas. Por ejemplo, se puede reconstruir la historia del deporte, o se puede reconstruir la historia de la escritura o de la arquitectura, etcétera, etcétera. Y no solo la historia política, por supuesto que también está presente en todos nuestros materiales de estudio. Pero sin duda para los alumnos va a ser una historia más interesante porque justamente va a ser la historia que les hable del pasado de los objetos que le rodean. Muy bien. Perfecto. Maestra Concepción. Sí, de acuerdo con lo que dice Alberto, la diversificación de la enseñanza, de la historia, es acercar al niño a lo más real a él, a lo más cercano. Por ejemplo, mencionaba la forma de vestir, que el niño compare cómo vestían en el siglo XVI, cómo vestían en el siglo XVIII, ¿sí? Y que no solamente se aborden aspectos políticos y militares como anteriormente se hacía, ¿no? Sino que también el niño va a ver los descubrimientos, los inventos y qué de eso ha quedado ahora, ¿no? El legado cultural que tenemos de esos tiempos. Perfecto. Bueno, nada más para concluir, yo creo que es muy importante que ahora se incorporen contenidos como las transformaciones del pensamiento o vida cotidiana o los cambios en la vida material, porque también permite a nuestros alumnos y alumnas tener una dimensión de cómo es el desarrollo de la sociedad, una amplia dimensión de cómo se va dando todo esto, porque hasta los grandes héroes políticos y militares pasaron el 90% de su vida en actividades de vida cotidiana, ¿no? Y esto es muy importante también para que los niños tengan una dimensión del mundo como un todo, ¿no? A continuación queremos presentarles una cápsula acerca de la relación de la historia con otras asignaturas. ¿Cuál es la relación entre la historia y otras asignaturas del plan de estudios? La historia ocurre en un tiempo y espacio específicos. Por ello, la relación de esta asignatura con la geografía es muy importante. La comprensión del espacio geográfico ayuda a los alumnos a entender los procesos de interacción que se han dado a lo largo del tiempo entre el ser humano y su entorno. Un recurso que vincula la historia con la geografía son los mapas. Estos son de gran utilidad para ubicar espacialmente a los alumnos, proporcionándoles información sobre los lugares donde ocurrieron los hechos históricos y la forma en que transformaron el espacio. También podemos vincular los contenidos de historia con actividades propias de la asignatura de educación artística. A través de la lectura de materiales gráficos como fotografías, pinturas o grabados, entre otros, se fomenta en los niños la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo que debe ser respetado y conservado. En casi todas las comunidades del país existen sitios y obras con valor histórico y artístico, así como producciones de arte popular de gran interés. Por otra parte, la red de museos y zonas arqueológicas ha crecido y es más accesible. Las visitas a estos sitios son ocasiones inmejorables para despertar la curiosidad de los niños y estimular su percepción de formas y matices en la expresión artística. Además, algunas de las estrategias y recursos utilizados en la educación artística como títeres, escenificaciones, entrevistas o carteles, los podemos aprovechar para trabajar con nuestros alumnos los contenidos históricos. Otro de los propósitos de la enseñanza de la historia es fomentar en los alumnos y alumnas valores y actitudes cívicas y éticas y afirmar su identidad nacional. El estudio de la historia promueve el reconocimiento de la diversidad cultural y la confianza en los seres humanos para transformar y mejorar sus formas de vida. Es por ello que sus contenidos deben vincularse con la educación cívica. Al estudiar las costumbres, tradiciones y los ideales que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, se pretende que los alumnos comprendan que los rasgos y valores que caracterizan a México son producto de la historia del país y de la participación de nuestros antepasados. La redacción de diversos textos, resúmenes, elaboración de guiones y obras de teatro, la realización de debates, conferencias y noticiarios, entre otros, permiten desarrollar habilidades de expresión oral y escrita, favorecen la organización de ideas y la capacidad de formular y responder preguntas en público, actividades que se relacionan con la asignatura de español.
Estas son algunas de las asignaturas del plan de estudios con las que se relaciona la historia. Después de ver la cápsula acerca de la relación de la historia con otras asignaturas, ¿nos puedes decir, Concepción, por qué es importante articular la enseñanza de la historia con otras asignaturas y cómo podemos promover esta articulación? En sí, la misma asignatura de historia está relacionada con las demás. En geografía, por ejemplo, cuando estamos viendo en un mapa histórico el espacio geográfico, el niño, al estar localizando, al estar ubicando ese espacio geográfico, está desarrollando esas habilidades cartográficas, que es un propósito esencial en la enseñanza de la geografía. También cuando el niño hace sus guiones teatrales, presenta exposiciones, elabora resúmenes, está relacionándose con los procesos de la enseñanza del español, con esas habilidades que debe de estar desarrollando. Y así, por ejemplo, para entender la educación cívica, no se puede aislar cuando estamos hablando de la Constitución política sin saber la historia de la Constitución. Y así podríamos seguir hablando y poniendo ejemplos con cada una de las asignaturas. Muy bien. Alberto. Sí, mira, yo estaba pensando que muchas veces los maestros vemos los programas de estudio y pensamos que son muy extensos o están saturados. Yo soy de una opinión contraria, porque hay asignaturas que nos permiten integrar contenidos de otras. Una de ellas es la historia, aunque yo estoy convencido que se puede articular en todas las asignaturas de diferente modo, pero bueno, yo quiero tocar el tema de la historia. En la historia los niños leen, los niños escriben, los niños buscan información, los niños elaboran síntesis o plantean conjeturas, hipótesis. Bueno, estamos desarrollando habilidades y contenidos de la asignatura de español, por ejemplo. Pero los niños también tienen un uso intensivo, como decía Concepción, de los mapas históricos y leen textos sobre la firmeza, la fortaleza, el heroísmo, ¿no?, de nuestros próceres. Entonces están fomentando su educación cívica, ¿no?, y están desarrollando también una serie de habilidades para las lecturas de mapas. Es decir, están integrando diferentes nociones, habilidades, y el maestro está integrando contenidos que tiene que desarrollar con la escuela primaria. Yo creo que esta articulación le da otro sentido a la historia. Ya no se le ve como una disciplina aislada de otros fenómenos del conocimiento, sino más bien se le empieza a entender pues como parte del conocimiento, pero también como parte de la realidad que se vive todos los días. Y yo digo que para nosotros los maestros es una forma de aprovechar el tiempo articulando diferentes contenidos. Voy a poner un ejemplo, espero que no me extienda mucho, pero yo tuve un ejemplo, estaba yo trabajando con niños de sexto año y habíamos visto en el transcurso de esa semana la entrevista, que es un contenido. Cuando nosotros vimos el tema del abrazo de Acatempan, yo les pedí a los niños que elaboraran un texto sobre el acontecimiento. Para mi sorpresa, muchos niños hicieron su texto en forma de entrevista. Este es un ejemplo de cómo estaban articulando ellos ya casi de manera natural, no forzada, un tema de español con un tema de historia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estudiamos historia para comprender al ser humano, para comprender la diversidad del ser humano, porque en la historia, al trasladarnos a otros tiempos, a otros países, a otras culturas, nos enseña la diversidad del ser humano. Y en ese sentido también nos enseña que la historia es sobre todo el oficio de la comprensión. Nos enseña a comprender al otro, a ser también tolerantes en ese sentido. Si es cierto que estamos en México haciendo buena historia,
que tenemos excelentes historiadores, ahora no solamente en la capital del país, sino en varias instituciones y universidades de provincia, y que se están cultivando ahí la gran diversidad de escuelas o de corrientes historiográficas. Sin embargo, lo que me sorprendió es encontrar el gran problema de transmitir estos conocimientos a el aula de clases. Es decir, lo que encontré es una gran falla en todos los niveles, en el nivel básico, en el nivel secundario y preparatorio y también en el nivel universitario y académico. Entonces, eso me hizo proponer una revisión profunda de nuestros sistemas de enseñanza, prácticamente intentar una revolución en los sistemas de enseñanza y otra vez convocar a la unidad de profesores, pedagogos, el entorno escolar y también el entorno familiar para arribar a una mejor realización en la transmisión del conocimiento histórico. Si yo no dudo que hay muchos profesores como los que yo tuve antes y tenemos ahora que saben narrar, contar y explicar la historia. Pero el conjunto es un sistema que ha fallado y los niños dicen que la peor clase de todas es la más aburrida, la más insufrible es la de la historia. De modo que creo que debemos de unir el esfuerzo de los investigadores, de los especialistas en investigar la historia con los especialistas en enseñar y en transmitir ese conocimiento a los niños. Y debemos otra vez avivar la imaginación y hacer del salón de clases un lugar de invenciones y de creatividad. Bien, ya estamos de regreso aquí, Entre Maestros. Para terminar, ¿quisieran agregar algo, maestra Susana? Sí, cómo no. Sí. Bueno, nada más decir que para nosotros los maestros y maestras de la asignatura de Historia es muy importante que durante nuestra enseñanza generemos inquietudes y dudas en nuestros alumnos. Es nuestra oportunidad para transmitirles ese gusto por el saber histórico, ver que está relacionado con su vida y que les genere inquietud, que les genere movimiento, para que se queden con una reflexión continua de dónde están situados, cómo están situados y cuál es su papel ahora, ¿no? Perfecto, gracias, maestra Concepción. Sí, yo nada más quisiera invitar a las maestras y maestros para que se acerquen a los espacios como centros de maestros, donde contamos con todos los recursos y todos los apoyos desde audios, materiales de video, libros y todo lo necesario para poder apoyar nuestro trabajo. Perfecto, gracias. Maestro Alberto. Bien, bueno, yo creo que al final de esta emisión sin duda hemos expuesto esta complejidad que tiene la enseñanza de la historia y que implica retos, ¿no? Yo creo que un arma fundamental para enfrentar estos retos pues es leer y conocer nuestros materiales de apoyo, conocer los materiales con los que cuentan los niños. Y yo creo que reconocer que los retos los tenemos al nivel del dominio de conocimiento por parte de nosotros los maestros, al nivel de tener diversas estrategias para la enseñanza y de conocer perfectamente cómo los niños aprenden historia en las diversas edades. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien, pues con esto hemos finalizado nuestra emisión del día de hoy sobre los retos de la enseñanza de la historia. Agradecemos la presencia del profesor Alberto Sánchez Cervantes. De la profesora Concepción Garcés Díaz, gracias. Y la licenciada Susana Espinosa Mayorga. Y en especial, gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa de la asignatura de Historia de la serie Entre Maestros. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, en la que el tema será el tiempo y el espacio en la historia. Y no dejen, por favor, de hacernos llegar sus comentarios a la dirección que aparece en sus pantallas.